¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este bloque de entrevistas del Reporte. Retomamos este bloque interesante que tenemos nosotros aquí en nuestro canal de YouTube para hablar de muchas cosas interesantes, cosas importantes, el caos político que estamos viviendo. Y para ello está con nosotros Carlos Spa, él es periodista y presidente del partido Sí Creo, con quien vamos a hablar de esta problemática importante de nuestro país y una de las cosas que queremos ver de planes al futuro, qué es lo que viene para el Perú, qué es lo que nos espera como democracia, que francamente estamos en una situación un poco fastidiosa, creo yo, para todos los peruanos. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Efectivamente, el Perú está en estos momentos viviendo una situación difícil, pero esta situación de dificultad genera una gran oportunidad. Y es la oportunidad que vemos para las elecciones en el 2026. Se abre una gran oportunidad para un cambio de ciclo, para un cambio radical, que es el que la inmensa proporción, la inmensa mayoría del pueblo del Perú está exigiendo, y yo estoy muy optimista pensando que ese cambio se va a dar en las elecciones del próximo año. Me llama mucho la atención lo que mencionaste, ¿no? Necesitamos un cambio de ciclo. Esta palabra, esta frase es interesante y es importante porque durante muchos años hemos estado viviendo una situación de, yo creo que los ciudadanos nos sentimos defraudados de la clase política del país. ¿Cómo podemos cambiar esto? Sí, efectivamente, la ciudadanía está ya cansada, está harta ya de 25 años de una forma de hacer política. Una forma de hacer política que significa que en lugar de que el Estado sea un instrumento, una herramienta para servir a los ciudadanos, se ha convertido en un instrumento, una herramienta para que los políticos se sirvan del Estado, ¿no? Y entonces hemos visto que en los últimos años se ha ido generando una situación en la cual organizaciones criminales, organizaciones delictivas, mafias, han ido penetrando en el Estado peruano, no solamente a nivel municipal, a nivel regional, sino también a nivel del gobierno central y del Congreso de la República. Y cada día vemos de manera más desembosada y de manera más humillante e insultante para el país cómo reparticiones del Estado se convierten, por ejemplo, en agencias de empleo. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Congreso de la República ahora, que se ha convertido en una agencia de empleo para familiares de los propios congresistas, de personas que no están mínimamente calificadas para desempeñar los cargos para los que supuestamente son asignados. Lo que tú mencionas me hace recordar un poco una entrevista que tú brindaste al diario El Comercio, donde dijiste, y lo cito, lamentablemente la política peruana es una alcantarilla. Sí. Háblanos de esta frase, por favor. Es una alcantarilla colapsada. Entonces lo primero que hay que hacer es que esa alcantarilla no esté colapsada, que discurra el agua, que discurran esas aguas servidas, ¿no? Porque para eso sirven las alcantarillas. Y entonces lo que ha ocurrido es que hay una clase política que ha sido dominada por una serie de personas que están vinculadas a intereses oscuros, que han venido dominando de manera creciente a la política. Pero entonces ahora lo que estamos buscando es una renovación de la clase política, un cambio radical de lo que es las instituciones del Estado, básicamente para que el Estado pueda servir al clamor de la ciudadanía por una educación de calidad, por una salud de calidad, por seguridad ciudadana. Nosotros lo que decimos, por ejemplo, es que cuando el Estado no combate la inseguridad ciudadana, cuando el Estado no combate la criminalidad, es porque la criminalidad ha penetrado al Estado. ¿No sientes que hemos estado viviendo una suerte de conformismo político, por lo mismo de que nosotros como ciudadanos hemos terminado votando por lo que se ha denominado, y creo yo mal, valga la redundancia, el mal menor? Sí, efectivamente, ¿no? Pero ahora tú lo ves claramente en todas las encuestas. Tú ves que en todas las encuestas hay un 80% de las personas que rechazan a ese mal menor, que ya se han dado cuenta que estos últimos 25 años hemos estado yendo de un mal menor a otro mal menor y cada día degradando el sistema político y generando más inestabilidad. Entonces ha llegado el momento en que ahora se vote con convicción por aquellas alternativas que realmente interpreten este clamor de la gente por un cambio real en la política peruana, en la forma de hacer la política en el Perú, en la forma en que el Estado se relaciona con los ciudadanos y en la forma en que está organizado el Estado. De los 40 partidos que ya vemos inscritos en el padrón electoral, ¿tú crees que tenemos opciones que salven alguna forma a nuestro país? Bueno, nosotros cuando nos inscribimos fuimos el partido número 26. Antes de nosotros, en el número 25 se había inscrito el partido Antauro Humala, que ya está fuera felizmente. Felizmente. Y luego se inscribió después de nosotros el Partido Popular Cristiano. En ese momento ya 26 era un número bastante grande.
Ahora, como tú lo planteas, ya ha pasado desde el mes de marzo del año pasado, un año después, ya son 43 partidos políticos. Entonces, bueno, nosotros lo que creemos es que, a diferencia de lo que dicen los supuestos expertos o analistas que dicen que esto se va a fragmentar y que se va a desintegrar, nosotros creemos, estamos convencidos de que porque interpretamos el sentir y el clamor de la gente, representamos una alternativa de cambio real, no necesariamente se va a producir pues esa desintegración proporcional entre los partidos, sino que va a haber un claro mandato hacia aquellas alternativas que realmente sepan interpretar ese afán de cambio que se ve en la inmensa mayoría del Perú. ¿Cuál es la visión de Sí Creo de cara al 2026 y la reestructuración de la democracia? Porque es algo que hemos estado, o creo que los peruanos nos sentimos defraudados, de la democracia que está ahorita siendo uno de los temas que ha decepcionado mucho a los... O sea, el principal problema del Perú en este momento, que es un problema transversal, es el tema de la corrupción. Es el principal problema. Entonces nosotros planteamos, en primer lugar, secar el pozo de la corrupción. Secar el pozo de la corrupción, o sea, ir con toda la fuerza moral, de la autoridad moral y la fuerza de los votos que creemos que nos va a dar la ciudadanía, para ir en contra de todo aquello que genera corrupción en el Perú. Todos aquellos trámites, autorizaciones, licencias, privilegios, exoneraciones que han sido diseñadas para dar pie, para dar pábulo a la corrupción, los vamos a ir eliminando desde el día número 1. Pero en segundo lugar también tenemos que reformar al Estado, por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana, de lucha contra la criminalidad, porque hay muchos problemas dentro del Estado. Y entonces estas organizaciones criminales que están representadas a través de la ilegalidad, del narcotráfico, de la tala ilegal, de la pesca ilegal, de la minería ilegal, que tienen representantes claros y específicos en el Congreso de la República y que ejercen una presión muy fuerte sobre el gobierno, el Estado peruano tiene que luchar contra eso. O sea, tiene que luchar, pero no hacia afuera, tiene que luchar hacia adentro, porque el Estado, como repito, ha sido penetrado por esas organizaciones criminales. Uno de los ejes, creo que primordiales para, de alguna forma, reestructurarnos como país y salvarnos de toda esta pobredumbre política, es, lo mencionabas, el cambio de ciclo. Y uno de los temas que es importante es la reforma de justicia. ¿Cómo lo ves tú? Exactamente, la reforma de justicia. Mira, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en el Ministerio Público. No tenemos a las dos magistradas más altas del Ministerio Público, cuyo objetivo es la lucha contra el crimen, la lucha contra la criminalidad, la seguridad ciudadana, ¿no? Perseguir al delito. Esa es la función del Ministerio Público. Y entonces el peruano en su mayoría ve esta batalla campal entre estas dos personas que están luchando por una cuota de poder en el Ministerio Público, mientras se ignora absolutamente esa demanda de los mototaxistas que en estos momentos están siendo extorsionados, de los transportistas que están siendo asesinados por sicarios. Entonces la ciudadanía dice, ¿no? El Estado no solamente es indolente, es insensible al dolor de la mayoría de la gente que reclama seguridad ciudadana, sino que pierde el tiempo en estas luchas por el poder en las alturas de la institución que está encargada de la persecución del delito, que es el Ministerio Público. Entonces nosotros planteamos efectivamente la reforma del sistema judicial y la reforma también de la Fiscalía y el Ministerio Público. Hay temas importantes, creo que se deben poner en agenda en el sistema político. La reforma del sistema de justicia es importante, pero también hablemos un poco de educación. El país ocupa el número 51 de 81 países en nivel educativo, y es un problema gigantesco para el futuro del país. Y si no fuera porque se ha producido una privatización invisible de la educación. En Lima, por ejemplo, antes de la pandemia, el 60% de los alumnos que asistían a las escuelas asistían a escuelas privadas. Si no se hubiese producido esa privatización invisible, o sea, si el Estado estuviera todavía ocupando pues el 80 o el 90% de la educación, ese puesto que tú mencionas, que es el ranking de PISA, la prueba PISA de que es comprensión lectora y lógico, razonamiento lógico y matemático, estaríamos inclusive peor. Pero entonces el tema de fondo es, porque no es un tema de recursos, el sector de educación en el Perú en los últimos 15 años ha ido incrementando cada vez más y tiene una porción cada vez más importante del presupuesto. Entonces no es por falta de plata. Y a pesar de los ingentes recursos que se destinan a la educación peruana, tenemos que el 70% de los baños de las escuelas públicas, repito, el 70% de los baños en las escuelas públicas están colapsados. Entonces, cuando un niño de 7, 8 años tiene la urgencia de ir a un baño y no puede siquiera acudir al baño porque está colapsado, entonces, ¿qué se puede decir del nivel educativo de esa escuela?
que Claro. se ha perdido el principio de autoridad, que todos los dineros que se han ido destinados al mantenimiento han desaparecido, han sido utilizados para otras cosas. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es ordenar el sector de educación. Hay que ordenarlo, ¿no? Hay que transparentarlo. Yo siempre repito este estudio de la Universidad del Pacífico que demuestra que en programas sociales de cada 10 soles que invierte el gobierno peruano, 7 soles se pierden en el camino y solamente 3 soles llegan a sus justos destinatarios. Entonces, primero hay que limpiar, hay que transparentar, hay que romper todas estas mafias de corrupción que existen, y en segundo lugar también hay que darle la libertad a las familias para que puedan elegir a dónde quieren que sus hijos estudien. Y entonces, si una familia de escasos recursos desea que su hijo estudie en una escuela privada y no en una escuela pública, entonces es justo que el Estado, que se está ahorrando por ese niño que no está en la escuela pública, le devuelven una parte a la familia en tema de bonos educativos para ayudarlo a poder solventar los gastos de la escuela privada. En concreto, ¿qué debería cambiar el Estado para que más de la mitad de la población diga, ok, se están haciendo las cosas bien? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, tiene que haber un cambio radical, un cambio total. ¿De 180? Un cambio de 360 grados, ¿no? del Estado. Por ejemplo, tú te referías al tema de educación. El tema de educación y el tema del agua, perdón, tú te referías al tema de salud. El tema de la salud y el tema del agua también están vinculados. En el Perú hay 3,5 millones de peruanos que no tienen agua, según cifras oficiales. Exacto. Pero según cifras reales, porque para mí tener agua 2 horas o 3 horas al día no es tener agua. O tener agua 3 o 4 días a la semana no es tener agua. ¿No? O tener agua a través de una zanja y no de una tubería es no tener agua. O por cisterna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú vives en condiciones donde no tienes el derecho al agua potable, eso a los niños les genera también una debilidad y son más vulnerables a temas de infecciones, al tema de la anemia. Fíjate, Sergio, que en el Perú, 1 de cada 2 niños en el Perú tiene anemia. Y eso es una condena para las futuras generaciones. Entonces, todo eso requiere una reingeniería y requiere cambios radicales. Esos cambios radicales significa romper con todas las mafias que se han infiltrado en el Estado en los últimos años. Mencionabas hace un momento personajes oscuros que han estado metidos en el espectro político. Estos personajes evidentemente tienen nombre y apellido. Uno de ellos, y los considero yo, es el señor Martín Vizcarra. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que el señor Martín Vizcarra ha sido una de las peores cosas que le puede haber pasado al Perú. El papel que él tuvo en la pandemia fue un papel horrible, terrible. El señor Vizcarra se opuso, por ejemplo, a que el sector privado brindara plantas de oxígeno para auxiliar a las personas. El señor Vizcarra se opuso a que las farmacias privadas distribuyeran las vacunas, como ocurre en Estados Unidos. El señor Vizcarra no aceptó 1 millón de vacunas Pfizer que el gobierno de los Estados Unidos estaba donando al Perú, porque el Perú estaba en el número 1 de muertos en el mundo por la pandemia del COVID. Y esas vacunas recién pudieron llegar cuando ya el señor Vizcarra estaba fuera y durante el gobierno del señor Sagasti. Así que esas acusaciones que en este momento está enfrentando el señor Vizcarra sobre sus latrocinios, sus presuntos actos de corrupción previos al gobierno o al hecho que se vacunó, no se vacunó, escondido, palidecen, son menos importantes que todas estas cosas que te estoy mencionando. Exacto. Porque aquí estamos hablando oficialmente de 220,000 muertos durante la pandemia, pero extraoficialmente hay quienes están planteando, lo he escuchado hace un par de días, que fueron más de 600,000 los peruanos que murieron durante la pandemia, y hubo muchos que fueron enterrados en fosas comunes de manera informal y que no han sido contabilizados debidamente. Menciono a Martín Vizcarra por una cuestión interesante. Martín Vizcarra, pese a estar inhabilitado, está haciendo campaña política a la fecha. Y a eso se le suma que algunas encuestadoras lo están poniendo como posible candidato. Esto de alguna forma perjudica porque el electorado confunde si puede o no puede postular. ¿Cómo ves tu opinión o cómo es tu opinión con respecto a este tema? Sí, yo he dicho varias veces ya que las encuestas siempre se dice que son una foto del momento, ¿no? Pero las encuestas no solamente son una foto del momento, sino que son una foto retocada del momento. Son una foto con Photoshop del momento, ¿no? Porque esas encuestas, por ejemplo, te ponen a ti una lista y te dicen, de estos nombres que te estoy presentando, dígame usted por quién votaría. No es que el nombre que se te ocurra a ti en la mente, ¿no? Entonces, si la persona ve el nombre de Vizcarra, asume pues que el entrevistador sabe más que él y que de alguna manera Vizcarra ha logrado pues inscribir su candidatura. Exacto. Pero el hecho es que el señor Vizcarra ha sido inhabilitado no una vez, no 2 veces, está 3 veces inhabilitado.
Y él, con su forma de ser, con su manera de actuar, tan sinuosa, tan civilina, él cree que puede seguir en este show mediático haciendo una campaña electoral cuando sabe perfectamente que su candidatura es inviable. Exacto. Y hay un tema también interesante, ¿no? Mucha gente siente un poco simpatía por Martín Vizcarra pese a tener responsabilidad en el caso que mencionaste hace un momento, los muertos durante la pandemia, que no es una cosa menor, ¿no? Y ahora también quiero ir a algo interesante. Si vamos un poco para el lado electoral, ¿cuáles son los ejes principales de Sí Creo para esta próxima campaña electoral? No, bueno, los 5 ejes principales de nuestro plan de gobierno es el primero que te acabo de mencionar, que se llama secar el pozo de la corrupción. Exacto. En segundo lugar es revisar el proceso fracasado de regionalización en temas de salud, educación y agua. En tercer lugar está el tema de la infraestructura y conectividad, de cómo logramos que el campesino en la sierra peruana se convierta en agroexportador, de cómo logramos que el comerciante se convierta en un empresario formal, de cómo logramos que el minero artesanal, que el pequeño minero se convierta en un empresario minero. Y para eso se requiere la conectividad, se requiere la infraestructura y por supuesto se requiere afirmar los derechos de propiedad. Y luego está el tema, por supuesto, de seguridad ciudadana, que es un tema fundamental que hemos estado conversando, ¿no? Claro. ¿Vamos a ver a Carlos Spa en las próximas elecciones presidenciales? Bueno, Dios mediante, tenemos que pasar por un cronograma electoral. En el mes de septiembre tenemos, ahora 2 de agosto se cumple la fecha de las alianzas, luego en el mes de septiembre se cumple la fecha para enviar al Jurado Nacional de Elecciones cómo va a ser las elecciones internas, y a partir de noviembre y diciembre, la presentación de precandidatos y la oficialización de los candidatos. Mencionaste el tema de las alianzas. Durante mucho tiempo, estamos hablando ya hace unos meses, se habló bastante sobre la iniciativa de formar alianzas para estos procesos electorales. ¿Estas funcionan o no funcionan desde tu perspectiva? Regresando nuevamente a las encuestas, cuando tú le preguntas a la gente qué opina de las alianzas, a pesar de que está direccionada la pregunta, ¿no? Porque le dicen, hay 43 partidos políticos, exacto, hay una fragmentación, hay una desintegración política, ¿cree usted en las alianzas? Y el 65% dice que no cree en las alianzas. Entonces uno tiene que preguntarse por qué es que la gente tiene tanta desconfianza frente a las alianzas. Y es porque las alianzas, por lo general, son contubernios, son repartijas. La gente se sienta en la mesa a repartirse las candidaturas. Tú vas a ir para acá, tú vas a ir para allá. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿una alianza debe ser un acuerdo para una campaña electoral o una alianza debe ser un acuerdo para gobernar? ¿Una alianza debe ser un acuerdo para la conveniencia de los partidos que intervienen o debe ser un acuerdo para el Perú? Y lamentablemente en la mayoría de las conversaciones que se van dando entre los partidos políticos, la alternativa es la número 1, o sea, es un contubernio, es un reparto. Y entonces en la medida que eso sea así, nosotros por supuesto no vamos a participar en ninguna conversación. Ahora, siendo cierto que nosotros tenemos un equipo, que lo vamos a dar a conocer pronto en una conferencia de prensa, siendo además que ya hemos avanzado en nuestro plan de gobierno, siempre tenemos las puertas abiertas para todas aquellas personas de buena voluntad, que sean honestas, que no estén involucrados en caso de corrupción y que estén más o menos alineados a los planteamientos del partido Sí Creo, para formar pues una mayor fuerza y poder llevar adelante este cambio real que el Perú exige. Hablemos un poco de, los próximos aspirantes a la presidencia. Ya hablamos de Martín Vizcarra, personaje en lo particular que considero nefasto para nuestra política, pero hay otro personaje que también, no sé si nefasto, pero que ha significado mucho en el panorama político, la señora Keiko Fujimori. ¿Considera que ella ha sido partícipe de esta crisis política que estamos teniendo actualmente? Yo creo que hubo una gran oportunidad histórica cuando el fujimorismo logró una mayoría muy grande en el Congreso y salió elegido presidente el señor Kuczynski. Congreso disuelto, claro, ¿no? Sí, Congreso disuelto. Ahí en esa coyuntura se reunieron las calificadoras de riesgo, ¿no? Moody's, Standard & Poor's, se reunieron todas y dijeron, este es el momento para pensar si es que el Perú puede elevársele el grado de inversión. Porque tenemos un presidente que habla de estabilidad jurídica, que habla de promoción del sector privado, de la inversión privada, y tenemos un Congreso que respalda la Constitución del 93, que sobre todo en el capítulo referido al régimen económico. Entonces es una gran oportunidad,
pensaron ingenuamente estas calificadoras de riesgo. Entonces, lamentablemente, debido pues a las pullas, a las rencillas, a los intereses subalternos, esa gran oportunidad se perdió y el pueblo peruano respondió censurando ese mal comportamiento con la elección del señor Castillo. Esa fue la respuesta con la elección del señor Castillo. ¿Fue una especie de castigo para la derecha de alguna forma? Yo creo que fue un castigo para la manera poco responsable y poco patriótica con la que se comportaron en ese momento todos los políticos que estaban representados en la escena política nacional, en el Poder Ejecutivo y en el Congreso de la República. Ahora, frente a eso, yo pienso que en este momento la señora Keiko Fujimori se encuentra en un momento de incertidumbre. Ella, creo, por las señales que ha dado, que ella no está segura si va a ser candidata. Por una parte, ella siente que su partido necesita que ella sea candidata, porque con el fallecimiento de su padre... No tiene una figura, ¿no? El partido está en un momento de desconcierto. Exacto. Y necesita a alguien como ella para que lidere y para evitar que ese partido desaparezca. Exacto. Entonces ella tiene una responsabilidad con su partido, pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad con el Perú. Entonces ella tiene que sopesar esas dos responsabilidades y tomar una decisión. Claro, algo como normalmente dice mi madre, entre lo urgente y lo necesario. Ella tiene que decidir entre estas dos cosas para ver qué es lo que le va a deparar en el futuro como candidata. O como decía el presidente Kennedy, decía, ¿no? La diferencia entre el político y el estadista es el que el político piensa en las próximas elecciones y el estadista piensa en las próximas generaciones. Exacto. Ahora, otro personaje que también está generando mucho que hablar es el alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga, que dice que todavía no está decidido, ¿no? Postular a la presidencia de la República, pero está dando muchas señales de querer intentar al cargo más alto del país. ¿Cómo lo ves? Exactamente, mira, yo en los viajes que hago por diferentes regiones del Perú veo muchos carteles y no pintas, sino carteles así que tienen un costo bastante alto, resaltando la figura del señor López Aliaga como candidato presidencial. Sin embargo, yo prefiero creerle a él. Él dice que está en un periodo de reflexión y me parece muy bien que esté en ese periodo de reflexión, ¿no? Porque él ha emprendido una serie de obras que son interesantes por una parte y por otra parte se ha involucrado en temas que son realmente controversiales, como el tema de los peajes, el haber decidido pues romper los acuerdos de los peajes. Ahora tiene el Perú pues un juicio ante el CIADI que nos puede costar hasta 2.700 millones de dólares. Sí. Y entonces yo creo que este periodo de reflexión, yo no soy nadie, por supuesto, para darle consejos al señor López Aliaga, ¿no? Pero ya que tú me lo preguntas, a mí me parece muy bien que él esté en este periodo de reflexión, porque yo creo que lo responsable sería que él terminara su periodo como alcalde para que pudiera inaugurar todas las obras interesantes que está emprendiendo y para que también pueda resolver los temas en los que nos ha involucrado señaladamente el tema de los peajes. Para cerrar un poco este bloque de coyuntura política y candidatos, lo más reciente que ha ocurrido ha sido el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué mensaje da para ti esto? Nosotros planteamos como una columna muy importante para nuestro gobierno el tema de la meritocracia, ¿no? Y el Estado no puede ser visto como una agencia de empleos. Exacto. El Estado no puede ser visto, como decía el arquitecto Fernando Belaúnde, el Estado no puede ser el refugio de los náufragos ni de los bribones, decía Belaúnde, y es muy cierto. Entonces el tema principal, yo creo que la corrupción empieza cuando tú pretendes un puesto en el Estado para el cual no estás calificado. O sea, cuando un puesto en el Estado se convierte en una sinecura, en un premio, en ese momento empieza la corrupción. Entonces, una persona que jamás lograría determinados sueldos en el Estado si trabajara en la actividad privada, y lo sabe perfectamente, entonces quiere decir que no está actuando de manera transparente ni honesta, ¿no? Y el haber hecho un aumento salarial tan grande en estos momentos es irritante a la población. La población que, dicho sea de paso, no la quiere. Estamos en un momento en que la ciudad, en un momento de cambio de ciclo en base a la abundancia. Hay cambios de ciclo que se dan en la historia del Perú en base a la escasez, cuando no hay dinero, cuando no había luz, cuando no había agua, cuando no había productos que comprar en el mercado. Ahora estamos en un cambio de ciclo producto de la abundancia, una abundancia que ha sido despilfarrada, una abundancia que genera corrupción, una abundancia que genera más brechas. Y frente a eso estamos a puertas de un cambio de ciclo. Y lo que está haciendo la señora Dina Boluarte habla acerca de una impericia política, una falta de sensibilidad política,
Y también yo creo que habla de un aislamiento en el que ella se encuentra seguramente rodeada de unos asesores que le hacen creer o que le hacen pensar que estos gestos no son tan irritantes y que realmente faltan y constituyen un irrespeto a la dignidad del pueblo peruano. Ok, Carlos. Vamos a cerrar este bloque de entrevistas con una nueva dinámica que de hecho la vamos a inaugurar contigo, que es un ping-pong de preguntas. Yo te voy a mencionar personajes y tú me vas a decir lo primero que se te venga. ¿Tú sabes quién inventó a la mente? ¿Tú sabes quién inventó eso del ping-pong en las entrevistas? ¿Quién lo inventó? Lo inventó el doctor Enrique Chirino Soto en el programa Claro. Panorama hace, yo creo, más años de los que tú tienes de repente. Seguramente. Seguramente. Bueno, empezamos. Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, el lagarto le dicen, ¿no? Lagarto. Philip Butters. Comunicador. Dina Boluarte. Desconcertada. Crisis política. Oportunidad. Seguridad ciudadana. Clamor popular. Educación. La base del desarrollo. Alfonso López Chao. Falso valor. Carlos Álvarez. Buena persona. Y para finalizar, Rafael López Aliaga. Buen alcalde. Una más. Elecciones 2026. La circunstancia que va a permitir que el Perú siente las bases para convertirse en un país desarrollado. Ok, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por de alguna forma tratar de resolver tantos problemas que tiene el país, de alguna forma tratar de orientarnos en esta idea o en esta visión de crisis política que aún estamos afrontando y que esperamos para las elecciones de 2026 pueda solucionarse este problema o al menos iniciar un proceso de cambio. Dios mediante, yo creo que así va a ser. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Bien, Carlos, muchísimas gracias por estar acá y a ustedes, amigos, por estar ahí tras la pantalla viendo este bloque de entrevistas del reporte. Yo soy Sergio Alba y conmigo será hasta una próxima edición. Chao y muchas gracias.